que no me quiso mostrar ahora. Historia de Barahona, 1801-1900. Es editor de la obra Ensayos sobre Suroeste, División Político-Territorial Dominicana, 1944. No, pero espérese, nomás falta uno. Que este es muy importante, sobre todo para los jóvenes que ahora quieren hacer pasantías en el Congreso. Técnicas legislativas en la República Dominicana. Y por supuesto, él es ensayista, o sea, se puede encontrar. Es importante. Pero entonces yo le di una revisadita al historiador. Claro. Y al conocedor de su región, pero eso es muy importante. Y hay un elemento que usted recuerde que íbamos a conversar, porque además de eso, está la parte del folclore, la parte cultural, porque tiene un legado y es continuar con las cachúas. Las cachúas. Las cachúas. ¿Quién es Maquelén? De Barahona. Bueno, ese nombre... Es sorprendente. Sí. Es mi seudónimo. Macalembe me bautizó así siendo yo un niño. Geo Ripley. Formidable. Geo Ripley. Que Formidable. visitaba Cabral en aras de conocer las cachúas de Cabral y el lugar de asentamiento Cimarrón, de los Naranjos. Geo tiene un trabajo de investigación constante y continuo. Sí. Actualmente dirige la sección de República Dominicana de la UNESCO. Debemos sobre patrimonio cultural inmaterial. Y me bautizó como Macalembe, entonces siempre utilizo. Hace más de 40 años realmente. Estamos hablando de años, de décadas. Sí. Mire, hay aspectos de la historia dominicana, y ahora que Carolina menciona el premio José Gabriel García, que se han distorsionado y se lo atribuimos a una historiografía muy parcial. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y de ahí sus investigaciones tratando de colocar en lugares más adecuados a personajes que han sido un poco postergados de ese altar de la patria nuestro tan conflictivo. Sí, así es. Y no solo postergados, también vituperados. En aras de tal vez posicionar a otros y bueno, otras razones han sido colocados en el ostracismo de la cultura historiográfica dominicana. Por ejemplo, Pedro Florentino, que encarga todo una carga expandida de vituperios en su contra, que solo Sócrates Nolasco ha podido escribir algo de él. Y otros personajes que dirigieron la restauración, por ejemplo, en el sur, en el caso de Ángel Félix, que no porque sea de Cabral. Y ahí vienen los Félix y los Félix y los Félix y los Félix. No porque sea de Cabral, sino que tuvo una participación destacadísima y no tiene más de 5 líneas en los libros de historia. 5 líneas contadas. ¿Es cierto? Sí, así es. 5 líneas contadas en los libros de historia. Y se repiten las 5 líneas. O sea, no tiene más. Yo le pongo el ejemplo de ellos dos y a otros son más conocidos y es así. Algunos olvidados, algunos que no me llegan el nombre a la cabeza, pero que aparecen en los libros que he escrito, pero documentados todos. Y claro, la historia dominicana tiene ese problema. Sabe que la historia tiene un problema y es que nosotros hemos tenido mucha costumbre oral y hemos ido posicionando los personajes sustentados en la oralidad y en el regionalismo. Y eso ha permitido, pues, que se hable cosas que no son, se le dé mayor relevancia a cosas que no lo tienen, o que se digan cosas que tal vez no ocurrieron nunca. Es el testimonio versus la prueba documental. Documental, exacto. Carolina y yo comentábamos, cuando hacíamos la agenda de todos estos días, ese estudio fascinante de los cambios de los nombres de los pueblos. Sí. Y por eso le advertía a la muchachada que escuchen eso. ¿Cómo surge la idea para la investigación de este caso, de esta situación? Claro, la idea de la investigación surge en el año 2005. El libro es del 2007, con una edición ampliada en el 2009. Mientras estudiaba la maestría en Historia Dominicana, pues en una discusión sobre los nombres de un nombre de un pueblo, pues yo iba a presentar un trabajo sobre el tema y un
profesor y un compañero desdeñaron el trabajo que yo iba a presentar. Entonces le decía, mira, antes de desdeñarlo vamos a analizar esto, porque lo que estoy analizando no es cómo se llamaba un pueblo y cómo se llama ahora, sino por qué le cambian el nombre y cuál razón motivó, y sobre todo el significado de la toponimia hacia la identidad. Era como una idea que se plasmó en 2 páginas de un trabajo y tomó forma en el libro que tiene. La toponimia y la identidad. Y antes de nombres específicos que me interesa, casualmente hablaba con Francis, que en las caobas ya no hay caoba, por ejemplo, en la arboleda ya no hay árboles. Y ni en el manguito hay mango. Ni en el manguito hay mangos, y posiblemente en la yuca claro, queden 2 matas de yuca. Sí. Pero también hay razones políticas y de coyuntura que han incidido en esos cambios de nombre. Durante la tiranía, cada familia del jefe tenía su provincia, su municipio y su calle. Sí. Cada etapa en la República Dominicana tiene su historia alrededor de los nombres. Y ha sido el canal principal para inyectar los momentos en que hemos transcurrido los procesos históricos. Le podemos explicar cuáles son esos momentos. Háblelo. Identificados, claro está. Desde Julia Molina hasta ahora. No, mire, la primera etapa inicia en 1884. Antes de 1884 no aparece un solo cambio de nombre en el país. Los producidos son el resultado de la costumbre. Pude observar 2. Guerra, que se llamaba Los Llanos de Abajo, y La Victoria, que ¿Desde entonces tienen esos nombres? Sí, Guerra se llamaba, su identificación era Los Llanos de Abajo, y ya lo encuentro en documentos como Guerra a finales de la década del 50. Y La Victoria de los Ama, que es La Victoria hoy, se le ha quitado, ¿verdad? Los Ama, también como un cambio de nombre de la época. Esos son los únicos 2 que yo pude observar, pero eso se produjo por la costumbre. Ya en el 1884 hay 2 movimientos que comienzan a gestarse: el movimiento indigenista y el movimiento patriótico. En esta etapa es donde se produce la construcción patriótica dominicana. Antes de 1884 se estaban haciendo intentos. Es allí donde comienzan a identificarse los padres de la patria, los héroes nacionales, la estatuaria, la monumentaria, donde hay mayor promoción de los libros, documentos, etc. Pero antes de esta fecha, esa es la primera etapa. Por eso, el primer nombre que se le coloca a un pueblo en la República Dominicana es Enriquillo. Y no fue casual. Fue en 1884. Recientemente se había publicado la novela de Enriquillo, de Manuel Jesús Galván, y otras más. Y con Enriquillo, muchos nombres de calles en el país se le pusieron el nombre de Mencía, de Guarocuya, y así varios, principalmente Enriquillo y Mencía. Y eso vino de la mano de un indigenismo que no fue solamente de República Dominicana, también fue latinoamericano. ¿Y en Cuba? Y en Cuba. Luego, en esa misma fecha también inicia el movimiento patriótico y comienzan a poner los nombres de los personajes dominicanos a los pueblos. Uno de ellos, obviamente, Juan Pablo Duarte, que fue hacia 1886, que es Pajarito. Aquí Villa Duarte. Villa Duarte, cruzando el puente, era un municipio. Y se le denominó Pajarito. Y Villamella, que fue en el mismo año, Sabana Grande del Espíritu Santo. Y uno lo dice tan normal, Sí. y cada nombre tiene tras de sí una historia. Claro, Sabana Grande, perdona que lo voy a decir así, como tengo una intensa pasión hacia la expresión cultural, Sabana Grande refleja la cultura alrededor de la cofradía, de las cofradías, y de esa influencia africana que existía en la época y que tenía una alta presencia en la zona. Todavía nos queda ahí, en Villamella,
los congos, la cofradía del Espíritu Santo, sí, claro, que nos queda y que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la primera de la República Dominicana, por cierto. Entonces la desaparición del nombre de Sabana Grande y se le cambia por Villamella, aunque se resalta un personaje que todavía no era el padre de la patria, pero vino como a desarraigar ese nombre tan identificativo de la zona. Y se hacía oficial, la autoridad local decidía mediante resolución, decreto, ley. Era por ley y era obligatorio. Era por ley y era obligatorio. Pedro Santana, ¿cuándo se nombra? Santana es de la década del 1940. De 1940. Pero primero a Santana estuvo su hermano, Ramón Santana. Ramón Santana. Claro. Fue previo, fue hacia la década fue en 1896, por ahí, más recuerdo. Cuando usted habla de indigenistas y el patriotismo, una fecha, y como licenciado, abogado, usted lo debe saber, esa fecha es emblemática porque ahí comienza la traducción y adecuación de los códigos. De los códigos. 1884. También. Que eso es buscando identidad nuestra. ¿Y cuándo empezamos a tener nombres extranjeros? Nombres extranjeros en el país. Mira, es que nombres extranjeros el país siempre los tuvo. Fue lo contrario. El país hacia la década de 1940, en 2 leyes, se suprimieron 143 nombres. ¿De municipios y de provincias? No de municipios, pero sí de secciones, de parajes, de lugares. Bueno, sí. Fue tremendo. Algunos de ellos, claro, la justificación era que eran nombres haitianos, pero la mayoría no eran haitianos. Por ejemplo, los de Samaná eran franceses. Y sin embargo, lo desaparecieron todos. Esta transformación de 1940 es la segunda etapa. ¿Y puedes mencionarnos algunos de los que, por ejemplo, desaparecieron? ¿Que recuerdes? De Samaná. Bueno, estaba Yaxeró. ¿Que hay una calle ahora? Que hay una calle. Sí. Sí. Bueno, eran tantos, son como 60. Montserrat, creo, también desapareció de Samaná. Algunos de los cuales todavía se siguen utilizando, pero no existen legalmente. La primera sorpresa que uno tiene con esos nombres que menciona Carolina es que, por ejemplo, en Francia hay Bayona. ¿Bayona? Sí. Entonces, aquí hay Bayona también. Por eso mismo. Claro. Sí. Entonces, Bayona. Sí. De 1884, ¿qué pasa cuando viene la tiranía? Sí. ¿Hay un cambio o hay un periodo antes que usted quería mencionar? No, la extensión de la primera etapa de transformación toponímica es de 1884 a 1927. Una provincia, la provincia de Duarte, se llamaba Pacificador, en honor a Lilis. Sí. Y mire que Lilis es asesinado en 1899. Por eso es que hay relación política, nombres. Claro, sí, total. Y bueno, si me permiten mencionar unos cuantos, a ver si puedo hacerlo. Sí. Estamos conversando porque me lo acaba de solicitar una persona que dice: estoy fascinada, pero no sé quién habla. Y ahora, cuando usted dice si me lo permite, extiéndase. Estamos hablando con el académico Welner Darío Félix. Así mismo. Continúe, Welner. ¿Cuáles nombres se resaltaron y por qué, y la razón de ello? ¿Y por qué en cada lugar? Duvergé, que es hoy una emblemática población del sur, era Las Damas. El nombre del pueblo era en honor al río, que todavía se llama Las Damas. Duvergé fue cambiado en el 1891. En honor a Antonio Duvergé, ¿no? En honor a Antonio Duvergé, que está relacionado con su participación en la guerra de independencia de la zona. Lo mismo sucede con José María Cabral, que precisamente tuvo mucho arraigo en Cabral, allá de donde son las cachúas. Claro. Pero también algunos no fueron necesariamente patriotas, pero su influencia fue tal que decidieron colocarle los nombres. El caso de Gregorio Rivas, Villarribas, aquí en el Bajo Yuna. Exacto. Pero es que es una familia muy
muy emblemática de la zona, ¿no? Claro, y además Gregorio Rivas era quien tenía el control económico de la zona. Arrocero, y tenía diríamos el traslado por barcos planos, por barcazas del cacao y del café, que bajaba del Yuna hasta la economía, claro, sí, el florecimiento exacto, sí, que desaparece con el ferrocarril. El ferrocarril es quien termina. Entonces, en el 1927 aparece Luperón, que mire que no había sido tomado en cuenta. 1927, y el nombre de Gregorio de Luperón, entonces se le pone al pueblo de Luperón en esta época. Esta etapa termina con el nombre de Gregorio Luperón, y hacia 1932 inicia la etapa trujillista. Que ahí hay un desmadre, claro, entonces, extraordinario. Claro. Sí. ¿Y cuáles nombres entonces empiezan a surgir en la época de la dictadura? El primer nombre que se le coloca a una población fue precisamente la provincia de Trujillo, San Cristóbal, en el 1932. Fue rápido, igual claro, que Fermín Cabral cuando... Mire, pero detrás de la designación de ese nombre hay toda una historia explicada en el trabajo. Sí, claro, porque Trujillo se opuso. Oh, por humilde. Ay, que sí, qué modesto. Trujillo se opuso porque en el 1930 él mismo promovió una ley que disponía que para colocar el nombre a una comunidad tenía que tener 10 años. Todavía existe la ley. Sí, pero no se cumple. No se cumple. Y entonces Mario Fermín Cabral, el presidente del Senado de la época, pues somete el proyecto de ley, pero esto estuvo acompañado de una promoción nacional. Todos los periódicos, por todas partes, la gente firmando, solicitando. Tumbando polvo. Y resulta que él entonces, cuando aprueban la ley, que llega al palacio, él la observa. Fíjate, oye, interesante. Saber, lo que es saber gobernar. Dios mío, pero eso da para una película. Manejó la política como quiso. Sí. Wow. Orfebre de la política. Dios mío. Y entonces, claro, todo era parte de un plan. Claro. Y al final la respuesta del Congreso fue que una ley no obliga al Congreso a actuar, sino que ellos pueden simplemente aprobar otra ley. Y le rechazaron la observación, aprobaron su provincia y por ahí comienza. Luego él se acostumbró, porque recuerde parte del problemita con la jerarquía católica, cuando lo iban a designar benefactor de la iglesia. Sí. Entonces ahí hubo, y él se indignó un poco. Cuando mencionamos esa etapa y decíamos lo que pasó durante la tiranía, es bueno recordar, yo le decía al principio, Julia Molina, pero había provincias, parajes, municipios. Todas partes, calles. Con los nombres de su madre, de sus hermanos, sus calles. Eso fue... Julia Molina, que soy María Trinidad Sánchez. Imagínese la diferencia. Sí, así es. Los cambios de nombre de la familia Trujillo iniciaron en el 35. Un poco más tardío, después de la muerte de su papá. Con la muerte de su papá, ya entonces en todas partes, lo primero que se le pone el nombre de la calle. Trujillo Valdés. José Trujillo Valdés. En los pueblos hubo muchas Trujillo Valdés. Incluyendo hoy la avenida Duarte, que era la avenida José Trujillo Valdés en Santo Domingo. Por todas partes habían nombres y con él comienza. Y luego entonces se le va colocando los nombres de Trujillo y de la familia Trujillo a cada pueblo, a cada calle. Las calles principales todas se llamaban Trujillo, los parques todos se llamaban Trujillo. Entonces, por todas partes. La toponimia sirvió como canal principal, aparte a la mano de la educación. Recuérdame, te lo sabes muy bien, lo que es la cartilla cívica y el papel de la cartilla cívica en la educación. Pero aparte de la educación, para aquellos que no necesariamente tenían educación, el canal principal fue la toponimia. La unión de la persona al nombre crea una identidad, crea una adhesión. Claro. Y es una forma de manejo estratégico del colectivo. Claro. Porque si tú juegas en el parquecito Ramfis, debe ser muy agradable. Claro. Y te hizo ese parque. Claro. Y si tú transitas por la José Trujillo Valdés,
o vas a Julia Molina, o vas a Benefactor. Eso es un propósito gebeliano prácticamente. Sí, claro. Bueno, sí. A mí me están explotando el chat. La gente preguntando que siga diciendo más nombres y que dónde pueden conseguir ese libro. Claro, se va a agotar después de esta participación. Está agotado hace mucho, realmente. Pero lo va a reeditar. Don Bienvenido lo va a reeditar. Mire, hay un detalle, porque me dice Francis que tenemos que hacer una pausa. Recuerde la ciudad de Santo Domingo. Espérese, ahí viene. La gente está... Ahí viene. Hay un detalle para la segunda parte. También hay nombres que no aluden a la historia, sino a situaciones muy particulares de los parajes que son impronunciables y son impúdicos. Ah, sí, claro. Y hay una historia, exacto. Sí. Pero regresamos de inmediato con Welner Darío Félix. Y sí, tenemos que llegar a Santo Domingo y todas las preguntas que tiene por ahí Carolina, que vamos a hacerle un resumen. La pausa, Francis, y regresamos.